Cuando le preguntaron por qué hizo lo que hizo, alegó que los asesinatos que cometió tuvo que hacerlos para beber la sangre de sus víctimas, para curarlo de una condición que creía que tenía causa de unos rayos de la muerte que emitían aliens con el fin de disminuir su suministro de sangre. Esa fue la justificación que dio Richard Chase después de haber asesinado a 6 personas. Chase había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide, un trastorno psiquiátrico bien conocido que afecta a la persona en su forma de percibir el mundo y por tanto termina repercutiendo en su comportamiento, con síntomas tan comunes como alucinaciones, o sea, alteraciones en la forma de percepción habitual, ya sea auditiva o visual. En este punto me gustaría detenerme, puesto por lo general hay una concepción bastante errónea de qué es una alucinación, principalmente debido a los medios de entretenimiento, ya sea películas o series, pero no creo que sea un error malintencionado, más bien es entendible debido a la complejidad de lo que una alucinación implica. Hagamos el ejercicio mental de imaginar que unos científicos buscan emular la sensación de tacto en un robot. Para poner a prueba el experimento, el robot con su mano mecánica acaricia un poco de arena. Para emular al tacto, no basta con simplemente sentir la presión de la arena o medir su peso. Habría que analizar la textura que varía con el movimiento del material, su temperatura, su humedad, unificar todo ese cúmulo de información, que no es poca, y tener en cuenta incluso la variable del tiempo, que va a modificar, agregando o quitando o transformando sensaciones. Incluso después de realizar toda esta compleja tarea, solo para sentir un poco de arena, inclusive en este punto, aún no seríamos capaces de emular el tacto, puesto que este sentido no se reduce a la mera unificación de mediciones de diferentes variables. El tocar algo está inevitablemente intrincado a la subjetividad. Al estar frente a un mismo estímulo, no se presenta una respuesta estandarizada en todo el mundo. Una persona tocar arena puede sentir agrado o desagrado, puede evocar memorias de lo que ese elemento significó en su vida. El percibir un objeto no se limita a una cuantificación de datos. Incluso en el percibir hay cierto adiestramiento, tanto social como cultural, en donde se media el rechazo o el aprecio, lo que serían los famosos gustos adquiridos. La identidad tampoco escapa de este enmarañado que es el sentir. Cuestiones parecen no tener relación como la etnia o el género o la orientación sexual van a bañar de significado a los objetos percibidos. Como digo, es algo que es difícil de asociar con la influencia de la percepción, pero pongámonos a pensar en cómo el mercado atribuye un género a un objeto que carece de esto. Si pensamos en lo femenino, podría venirnos a la cabeza la idea del color rosa, o una textura suave y delicada al tacto. O si pensamos en lo masculino, una de las primeras cosas que nos viene a la cabeza es el azul, ¿no? Pensamos en la rigidez, tal vez la aspereza. Lo que nos lleva a entender en el sentido del tacto, también se pone en juego la expectativa, una memoria de un tiempo pasado que nos permite captar el objeto con nuestros sentidos a partir de la confianza o desconfianza. Son mis recuerdos los que me permiten saber que al tocar la arena no voy a sufrir daño. Y con todo esto dicho, el punto es que la percepción de un solo sentido es extremadamente compleja de emular. Por tanto, alucinaciones fuertes como vemos en películas como Una mente brillante, en donde las alucinaciones son personas que se pueden percibir en toda su complejidad con una disposición tridimensional, que se las puede tocar, escuchar y sentir, tal punto de confundirlo por una persona real. Es muy difícil que ocurra en la vida real. Por lo general, las alucinaciones
suelen ser más simples, involucrando a uno o dos sentidos. Tampoco digo que es imposible, pero debido a los pocos casos documentados, es muy improbable. Entonces, para una persona con esquizofrenia, lo que percibe en su mundo fenomenológico es considerado como real, por más que personas externas sean incapaces de percibir sus vivencias en la forma de objetos tangibles y objetivables. Al igual que las emociones que sentimos son reales, independientemente de que otras personas ajenas a la experiencia no la sientan. El problema que más bien surge en la esquizofrenia es la dificultad en la categorización. Discernir qué solamente existe dentro de mi experiencia interna subjetiva y el mundo externo. Separar lo que es producido en la mente de lo captado del entorno con nuestros sentidos. Es bastante común pensar a la mente como una cosa que se encuentra encerrada en nuestra cabeza, separada del mundo físico. Una concepción que venimos arrastrando de René Descartes, que fue uno de los pioneros al problematizar la concepción mente-cuerpo. Para Descartes, la solución estaba en el dualismo, una separación entre la materia o cuerpo de la mente, algo que al día de hoy, con los avances en neurociencia, sería muy necio persistir. Por tanto, nos deja la alternativa monista, o sea, concebir a la mente como inseparable de la materia. Pero esta perspectiva tampoco termina de ser convincente del todo, ya que el problema surge cuando pensamos a la experiencia desde esta visión. Como expliqué previamente en el ejemplo de la mano, robot y la arena, el experienciar, el sentir, son vivencias distintas en cada individuo. Al querer reducir la mente a la mera materia, cada emoción, cada sentimiento que recorre a nuestro ser debería ser igual en todo el mundo. Para un materialista puro, entonces, si un grupo de personas está viendo un mismo atardecer, todos deberían sentir lo mismo, ¿no? Porque frente a un mismo estímulo, los procesos mentales deberían estar estandarizados de la misma forma. Como por ejemplo, las proteínas que actúan dentro de una célula. La solución más lógica frente a esta discusión es proponer un materialismo emergente, lo que significa que la mente tiene su base material, pero sin terminar ahí, ya que surge de la materia propiedades que no son propias de esta. Podemos pensarlo de esta forma. Para estar viendo este video en YouTube necesitas un hardware, ¿no? Ya sea una computadora o un teléfono celular. Sin esta computadora no hay software. Pero obviamente si abrís el dispositivo con el que estás viendo esto, no vas a encontrar el video escondido en un chip. Pero volviendo al problema mente-cuerpo, aún sabiendo toda la implicación, inclusive tal vez aceptando la visión materialista emergente, más probable es que más de uno siga viendo a la mente como una entidad aislada que se encuentra en el interior de nuestras cabezas. Y es normal. Estamos constantemente bombardeados con esas ideas, desde la cancioncita que está de turno que dice no puedo sacarte de mi cabeza, hasta quizás tu mamá tratando de calmarte con una frase estilo tu cerebro te está jugando una mala pasada. Está bastante insertado el chip en nuestras cabezas. Y aquí viene el punto del título del video. ¿Y si la mente no es como creemos que es? ¿Y si te digo que la mente se extiende mucho más allá de los procesos internos que ocurren en nuestro cuerpo? La mente es un concepto que escapa a nuestra piel, fluye y se interconecta con lo que ocurre a nuestro alrededor. Tan solo oír el sonido de mi voz, tus pensamientos, tu actividad psíquica se ve alterada. La información pronunciada en palabras ingresa al torrente mental, generando movimiento. No solo es común pensar a la mente de forma interna, sino que también nos gusta, nos tranquiliza y brinda cierto confort saber que existe control pleno de la información con la que nos manejamos. Esta idea puede ser chocante, disruptiva y tal vez hasta antiintuitiva a primera vista, como borrar los límites en los que uno hallaba tan personal e íntimo. Tampoco con esto no estoy diciendo que se puedan leer mentes o que no exista individualidad en el proceso de pensar.
sino que en este proceso de formular ideas, la maquinaria y los ensamblajes están mucho más manoseados de lo que creemos. Para decir esto me voy a basar en el ensayo La mente extendida de Andy Clark y David Chalmers, que se hacen la pregunta que reiteradamente veníamos discutiendo a lo largo del video, que es ¿por qué damos por sentado que los procesos mentales solo ocurren dentro del cerebro? Si aceptamos que pensar es procesar información, y si ese procesamiento puede estar distribuido entre el cerebro, el cuerpo, o sea, nuestros sentidos, nuestras percepciones y el entorno, entonces no hay buena razón para trazar una frontera rígida con el cráneo. Esto no quiere decir que lo mental está afuera, sino lo que importa es esta intersección o interfaz que ocurre entre el individuo y su entorno. Podemos entender mejor esto con un ejemplo que dan los mismos Clark y Chalmers, que es el de dos personas, una de ellas de nombre Inga, que tiene ganas de ir al museo, por lo que, utilizando su memoria biológica, recuerda la dirección de dónde está el museo y camina hasta allí. La segunda persona es una persona mayor, con Alzheimer, Otto, que como no confía en su memoria biológica, usa una libreta donde anota información importante. Este señor también quiere ir al museo, por lo que consulta su libreta y va a la dirección. ¿Por qué podríamos pensar que la memoria de Inga es mental y la de Otto no? Si la libreta cumple la misma función que la memoria biológica, ¿por qué excluirla del sistema cognitivo? Claramente, al no poder ubicar la mente de forma anatómica, esta se define por su rol funcional. Esta visión tiene fuertes implicancias entonces en lo que se refiere a ser humano, porque podríamos sacar un subtexto implícito, que es que en el momento en que empezamos a usar la tecnología, la barrera que llamamos carne se empezó a disolver. De cierta forma, somos cyborgs. Esta entidad que se utiliza mucho en ciencia ficción para describir la fusión entre humano y máquina. Pero en esta figura de cyborg difiere algo que los relatos de ciencia ficción muestran. Es que nosotros como humanos, vueltos cyborgs, no hay una permanencia con el objeto tecnológico que se integra de forma fija, como puede ser la figura de un brazo robótico hacia una persona, sino más bien que nuestra forma de cyborg cambia constantemente, se deviene, se transforma. Lo que quiero decir con esto es que al momento de integrar una tecnología a nuestra cognición, no lo hacemos exclusivamente con un aparato. Por ejemplo, en ocasiones preferimos utilizar un cuaderno para buscar información, pero en otro momento la buscamos en nuestro teléfono móvil, por lo que existe una fluctuación en nuestro ser. Ya Neil Postman, sin referirse a la figura del cyborg, hablaba de cómo la tecnología afecta nuestra forma de conocer. Él tomaba el ejemplo del microscopio, no solo como un instrumento que nos permitía ver cosas que no se ven a simple vista, sino que esta era una herramienta que pudo haber inspirado y movido la imaginación de algunos pensadores al utilizarlo como metáfora. ¿Qué tal si esto inspiró a Freud a pensar que al igual que existen cosas que no podemos ver a plena vista, pero aún así pueden afectar nuestra vida fuertemente, como los virus o bacterias, también puede existir fuerzas invisibles que dirijan nuestra vida psíquica? Con esto nos lleva a pensar cómo la tecnología no es neutra. Esto no quiere decir que sea ni buena ni mala. Más bien, lo interesante sería pensar en cómo esta puede amplificar o disminuir nuestra capacidad de percibir nuestro entorno. El análisis que hace Susan Sontag sobre la fotografía es interesante para pensar esto. Ella habla de cómo en la modernidad se da una compulsión por registrar todo, como que la fotografía se vuelve una manera de certificar que algo existió. Podemos pensar en cómo la gente saca fotos en vacaciones como si fuera mucho más importante que el disfrute de las mismas vacaciones, como si nuestra memoria biológica haya perdido credibilidad, y como para reafirmar que un momento así fue real, es necesario la fotografía.
un elemento tangible que fragmenta el tiempo, solo validando una experiencia si ésta puede ser presenciada en el ahora, atrofiando el valor de nuestra memoria y por tanto nuestro ser. Bueno, no voy a mentir, hasta ahora esto que vengo diciendo parece una perspectiva muy tecnófoba, pero realmente eso no es el caso, o al menos no es mi intención. Más bien la idea central de este video es ser más consciente de una perspectiva que no es tan frecuente conocer popularmente con respecto a la mente y las implicaciones que ésta conlleva, porque como vimos, tanto nuestro entorno como la tecnología nos van a estar transformando todo el tiempo, volviendo imposible lo que fluye de nuestra mente. Lo que podemos hacer es desacostumbrarnos a percibir una realidad objetiva, separada de nosotros, porque existe un proceso de intercambio continuo entre el sujeto y el mundo. De lo contrario, tenderemos a generar formas de dominación jerárquicas en cómo percibimos las cosas. Este cambio de perspectiva ya no solo considera la tecnología como simples instrumentos, sino que ahora la ve como prolongaciones de nuestra mente que nos permiten expandir nuestra experiencia del mundo a terrenos desconocidos.